Agua, composición, estructura y contaminación. Polaridad y puentes de hidrógeno. Polaridad. El agua existe en forma de moléculas que se componen de dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno por medio de enlaces covalentes. Una característica de la molécula del agua es su forma angular. El ángulo entre los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno es de 104.5 grados Celsius. El oxígeno atrae los electrones compartidos con más fuerza que el hidrógeno, por lo que se crea una ligera carga negativa alrededor del oxígeno y una carga positiva alrededor del hidrógeno. Esta separación de cargas hace que las moléculas de agua sean de tipo polar. Puentes de hidrógeno. La naturaleza polar de las moléculas de agua crea una fuerte atracción intermolecular. La polaridad hace que los extremos de hidrógeno de las moléculas de agua, con sus cargas positivas parciales, sean atraídos a las regiones de oxígeno de las moléculas circundantes, una región parcial negativa. La fuerza de atracción entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra, se conoce como puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno también se presenta cuando el hidrógeno se une con elementos electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Esta propiedad explica que los puntos de ebullición y de congelación sean más altos de lo esperado, así como el hecho de que el hielo flote. Las propiedades físicas del agua son: ser líquida incolora, inodora e insípida. Tener un punto de congelación en 0 grados Celsius, bajo una presión de 760 milímetros de mercurio, y un punto de ebullición en 100 grados Celsius, que varía con la presión atmosférica. Alcanzar una densidad de 1 gramo por mililitro a 4 grados Celsius. Tener una capacidad calorífica, en estado líquido, de 4.18 joules sobre gramo por grados Celsius. Una propiedad interesante y poco frecuente es la variación de su volumen con el cambio de temperatura. El agua, al igual que la mayoría de los líquidos, se dilata a medida que la temperatura se eleva y se contrae a medida que desciende la temperatura, pero a partir de que el descenso de temperatura supera los 4 grados Celsius el agua actúa de manera normal. En lugar de contraerse se dilata y al convertirse en hielo tiene lugar una nueva dilatación de aproximadamente 9% del volumen inicial. Por tanto, su densidad es bastante más baja que el agua líquida, por eso el hielo flota. Propiedades químicas. Las propiedades químicas del agua son: ser un buen disolvente para reacciones ácido-base. Ser la fuente principal para la preparación de H2. Reaccionar con los óxidos solubles de los metales para formar soluciones alcalinas. Reaccionar con los óxidos solubles de los no metales para formar soluciones ácidas. Contaminación del agua. Principales contaminantes, físicos, químicos y biológicos. Existen diferentes grados de contaminación del agua, según el uso que se le haya dado. Con frecuencia su sabor, olor o aspecto indican que está contaminada. Pero en algunos casos la presencia de contaminantes peligrosos se revela solo por medio de pruebas químicas precisas. Los contaminantes en forma líquida provienen de la descarga, en las vías acuáticas, de desechos domésticos, agrícolas e industriales, al igual que de las fugas de fosas sépticas, terrenos de alimentación para animales, tierras de relleno sanitario y drenajes ácidos de minas. Estos líquidos contienen minerales disueltos, desechos humanos y animales, compuestos químicos hechos por el hombre y materia suspendida y coloidal. Entre los contaminantes sólidos se incluyen materiales como arena, arcilla, tierra, ceniza, desechos sólidos, materia vegetal agrícola, grasa, brea, basura, papel, hule, madera, metales y plásticos. Contaminantes físicos. Algunos son sólidos y tienen un origen natural, pero muchos otros son sustancias sintéticas que entran al agua como resultado de las actividades humanas. Otros contaminantes físicos son las espumas de varias especies, los residuos oleaginosos y el calor, contaminación térmica. Todos ellos afectan el aspecto del agua y cuando se sedimentan en el lecho o flotan en la parte superior, interfieren con la vida animal. Contaminantes químicos. Son compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos que provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales. Entre estos contaminantes están las sales metálicas solubles como cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos y carbonatos. También los desechos de ácidos, bases y gases tóxicos disueltos, tales como dióxido de azufre, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y cloro. Los ácidos pueden ser mortales para la vida acuática y originan la corrosión de metales y concreto. Su fuente inmediata la encontramos en los desechos de animales, procesamiento de alimentos y desechos de mataderos, compuestos químicos industriales y solventes, aceites, brea, tinturas y pesticidas, contaminantes biológicos.
Son las bacterias y virus, que provocan enfermedades, algas y otras plantas acuáticas. Ciertas bacterias inofensivas participan en la descomposición de compuestos orgánicos del agua. Las bacterias y los virus indeseables son los que producen enfermedades como la tifoidea, la disentería, la hepatitis y el cólera.